que nos dé sabiduría, fortaleza, consejo para asumir las responsabilidades de la conservación de la vida y del cuidado de la vida. Y como estamos en el mes del corazón de Jesús, el Ecuador consagrado especialmente al amor de Dios, vamos a realizar una oración dedicada al corazón de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Corazón amable de Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, por quién y para quién han sido creados todos los pueblos y naciones de la tierra. En acatamiento a tu amadísima e infinita soberanía, postrados en tu divina presencia, te ofrecemos y consagramos desde hoy y para siempre la República del Ecuador como cosa y posesión exclusivamente tuya. Dígnate tomar este pueblo como tu herencia. Reina perpetuamente en él. Acógele bajo tu soberana protección. Líbrale de todos sus enemigos y manifiesta a todas las naciones que el Ecuador es tuyo. Prueba al mundo que es bienaventurado el pueblo que te elige por su Señor y Dios. Y haz brillar para siempre en nuestra patria la gloria de tu santísimo nombre. Amén. Espíritu Santo de sabiduría, de fortaleza y de consejo, venid a nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y salva al Ecuador. Que la bendición de la providencia, amor y ternura de Dios nos bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, hermana, por ayudarme, como siempre en estos talleres, en el inicio de la oración, para que todo salga muy bien y nos dé, como dice la hermana, sabiduría. Doctor Salmon, muy buenas tardes. Bienvenido y muchísimas gracias. Por favor, que me indiquen si me están escuchando. Yo no soy muy diestro en estas cosas. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Si me ven, si me escuchan? Ya, sí. Gracias. Bueno, esto más que nada va a ser un conversatorio en el que nosotros vamos a dialogar más o menos 1 hora, 2 horas, dependiendo de del interés que tengan ustedes y de las inquietudes. A ver, comencemos por lo siguiente. Primero, el patrono, el empresario, el empleador, tiene la obligación legal de que el lugar de trabajo, el ambiente de trabajo, sea un ambiente seguro. En primer lugar, esa obligación está establecida en el Código del Trabajo. Ese patrono tiene la obligación de darle a sus trabajadores el vestido adecuado, el uniforme adecuado y los implementos adecuados para que ellos puedan desarrollar su actividad laboral. Esas son obligaciones que por mandato del Código del Trabajo tiene el patrono que realizar. Sigamos adelante. Hay unos conceptos que son jurídicos, son de cultura, pero son jurídicos, que resultan importantes mencionarlos o comentarlos ahora. Se habla de riesgo y se habla de un siniestro. Se habla de riesgo, que es la posibilidad de que algo malo ocurra. Eso malo puede tener diversas causas, causas humanas, causas físicas, causas tecnológicas, y las consecuencias en el evento de que ocurran pueden ser
o el quebrantamiento de la salud de la persona, o eventualmente algo más grave, como por ejemplo la muerte. De esa manera surge otra institución interesante en materia legal, que es el de las enfermedades y accidentes, que se clasifican en dos: profesionales y no profesionales. Profesionales, si la enfermedad o accidente ha sido causada, ocasionada con ocasión o como consecuencia de la actividad laboral. Y enfermedad o accidente no profesional, cuando aquello no tiene nada que ver, no tiene ningún tipo de vinculación con la actividad laboral. Entonces, en materia empresarial, en materia laboral, es muy importante el tema de los riesgos del trabajo por diversas consideraciones, por las consecuencias que pueden haber desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico para el empleador, y adicionalmente a eso, por el hecho de que hablamos de que eso ofende y afecta la dignidad y la integridad de un ser humano llamado trabajador. Ahora, con esta base elemental, nosotros podemos ir construyendo algo e ir diciendo de que la pandemia del coronavirus puede afectar la salud del trabajador con el riesgo de enfermedad o de muerte según el caso. Y tratándose de centros de trabajo, de empresas o de lugares de trabajo, el empleador se encuentra obligado a que el ambiente laboral, la empresa, el centro de trabajo, las instalaciones sean seguras y los trabajadores deban recibir los elementos y los uniformes adecuados para poder realizar su gestión. Viro la página. Señores, una recomendación, y a mí me gusta siempre ser muy práctico, porque hay ciertas ideas que son las que van a quedar en la mente de uno y las que se van a tener que aplicar. La primera recomendación en esta época de pandemia de coronavirus y en general en todo momento es que el empresario, el patrono, el empleador debe de estar al día en el pago del seguro social. Siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo. La primera obligación que tiene el patrono en cuanto a pago o remuneración, en cuanto a erogación de recursos dinerarios, es esa: estar al día en el pago del seguro. Se paga primero el seguro social y luego se paga, obviamente, el tema de los salarios o remuneraciones. Doctor, ¿por qué usted opina eso? ¿Por qué usted nos recomienda eso? Si con el pago del sueldo y las remuneraciones el trabajador recibe el dinero que le permite él y su familia alimentarse. Sí, eso es verdad. Pero el pago y el estar al día en lo que es el seguro social facilita, viabiliza que ese trabajador pueda hacerse atender en los hospitales o dispensarios médicos, él, su pareja, sus hijos y su familia. Y por otro lado, en el evento de que ese trabajador tenga que hacer uso de algún beneficio del IES, se toma en cuenta la cantidad de aportes y el hecho de que estén oportuna y totalmente pagados. Entonces, la primera obligación, y más aún en estos tiempos de coronavirus, es pagar siempre y estar al día el seguro social. Seguimos adelante. Las obligaciones que nosotros tenemos son obligaciones que tienen diversas fuentes, autores, diversos orígenes.
Esas fuentes, esos autores, esos orígenes son, por ejemplo, 1, el Código del Trabajo; 2, la normativa que eventualmente dicte el Ministerio de Salud; 3, disposiciones como ordenanzas municipales que dicte el municipio en el cual esté el plantel educativo; y 4, tratándose de la actual situación del COVID y de la emergencia, los llamados COE, nacionales o locales. Entonces, regresemos un rato. La primera obligación que tiene una persona que quiere tener una actividad, una empresa o un negocio es saber de dónde salen las obligaciones que tiene que cumplir y cuáles son estas obligaciones. Tratándose del tema COVID, del tema protocolo, etcétera, esas obligaciones salen en primer lugar, de las disposiciones que puede dictar el COE nacional a nivel de todo el país, los COE locales a nivel del cantón en donde se encuentra el colegio, y, por otro lado, hay que tomar en cuenta las disposiciones del Ministerio de Salud, que son disposiciones nacionales. Y por último, si el municipio en donde se encuentra el plantel educativo ha dictado alguna ordenanza que trata eso, hay que tomarla en cuenta. En el caso de Guayaquil, Guayaquil ha dictado su ordenanza, también la ha dictado obviamente San Borondón, entre otros cantones. Entonces, la persona, el departamento, el responsable en conocer esa información es obviamente su abogado y adicionalmente la persona responsable del departamento de recursos humanos, personal o talento humano. ¿De dónde van a salir entonces las obligaciones que yo debo de cumplir? Del COE, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, del municipio como tal, fundamentalmente. Nosotros vamos a hablar el día de hoy vamos a hablar de las disposiciones que ha dictado a nivel nacional el Ministerio de Salud y vamos a puntualizar algunas obligaciones que tiene el municipio de Guayaquil para los planteles educativos que obviamente funcionen dentro de su jurisdicción. En primer lugar, algo importante, y lo hemos mencionado en algunas charlas que hemos dado en la FEDEC. Una obligación que tienen, y ustedes lo saben, todo patrono, es tener su reglamento de seguridad e higiene industrial, que todos ustedes lo tienen. Muy bien. Independientemente de eso, aquel colegio, aquella empresa que tiene conocimientos, que sabe hacer las cosas, hace o manda hacer con un experto de algo que se llama inventario de factores de riesgo. Los factores de riesgo son las causas que pueden desencadenar la posibilidad de un accidente o de una enfermedad profesional. Es una evaluación que uno hace a todas las instalaciones del plantel y es una evaluación que uno hace al procedimiento que se utiliza para diversas gestiones que se dan dentro del plantel. Ese inventario de factores de riesgo es una radiografía que le dice al dueño del colegio, al rector, al representante legal, por este lado, por esta actividad, en este lugar se puede producir un accidente o una enfermedad profesional, un accidente o una enfermedad que lo sufra el trabajador, un padre de familia, un tercero visitante o el mismo alumno. Entonces, una recomendación cuando ya las cosas se arreglen y eventualmente lleguen ya los alumnos al plantel, es recordar
tener el reglamento de seguridad e higiene listo y aprobado, y por otro lado, haber hecho en su momento un inventario de factores de riesgo que nos va a permitir a nosotros cubrirnos frente a eventuales accidentes. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, alguna vez visitábamos un conocido colegio religioso de Guayaquil y nos dábamos cuenta de que en el sector de los juegos infantiles habían una serie de problemas graves. ¿Qué problemas graves? Muy fácil. En primer lugar, los sub y baja, las resbaladeras, no eran estables y no tenían las seguridades pertinentes. En segundo lugar, el piso no era un piso acolchonado. Y en tercer lugar, me acuerdo tanto, había una resbaladera que estaba pegada casi al filo de la cerca de aluminio y si el chico se caía, caía encima de la cerca. Entonces, todo eso se llama factor de riesgo. Factor, el hecho de que esté la resbaladera sin las debidas seguridades y mal ubicada. Factor, causante, riesgo, accidente, rotura de cabeza, rotura de brazos, muerte. Entonces, el inventario de factores de riesgo busca determinar dentro del plantel qué peligros ustedes tienen y pueden tener. Y obviamente qué arreglos hay que dar. Me acuerdo tanto en otro colegio se evaluó el hecho de que habían unas mallas, llamémoslas altas, así se llamaba en ese colegio, pero no tenía las seguridades del caso, no estaba en un lugar de fácil visibilidad y obviamente había el peligro, que luego lamentablemente se convirtió en una realidad, de que un chico, un menor, se subió sin haber sido visto, comenzó a saltar, saltó mal y salió lamentablemente volando, cayó en el piso y se rompió la cabeza. Entonces, el inventario de factores de riesgo busca determinar eso, ver la zona de los baños, el piso, ver las escaleras, ver los pasamanos, ver el área de la cocina, etc. En materia de riesgos siempre es importante hacer ese inventario de riesgos y tener obviamente ese reglamento de seguridad e higiene. Sigamos adelante. Comencemos ahora con esto. Primero, toda empresa, todo lugar de trabajo colectivo debe tener un protocolo de seguridad e higiene. Todo. Usted está diciendo que es un centro de trabajo colectivo. Muy bien, colectivo es más de uno. ¿A partir de cuántos deberíamos tener nosotros ese protocolo? En realidad, no lo dice la norma, pero podemos aplicar por analogía o comparación o similitud el hecho de la necesidad de que exista un reglamento como el de seguridad industrial a partir de 10 trabajadores. Entonces, toda empresa necesita tener su protocolo. No es necesario que sea un protocolo, pueden ser algunos protocolos. Ustedes pueden tener el protocolo de seguridad en caso de accidente, pueden tener el protocolo de ingreso al plantel, pueden tener el protocolo en caso de temblores o terremotos, etcétera, y deberían tener su protocolo en el caso del tema COVID. Muy bien. Las normas que actualmente existen, tanto las del Ministerio de Salud, como también las del COE, como también la ordenanza en el municipio de Guayaquil, nos obliga a elaborar un protocolo. Ese protocolo lo tiene que hacer el patrono, lo tiene que hacer el empleador, y ese protocolo tiene que regular cómo va a ser la actividad del personal, poco obviamente, que estará eventualmente en el trabajo cumpliendo alguna función. Sigamos adelante. 1.
es obligación del patrono hacerlo. 2, es obligación ese protocolo ponerlo en consideración, ponerlo en conocimiento de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el trabajador, para que se le pueda exigir ese protocolo, tiene que conocerlo. Entonces, no sacamos nada elaborando el protocolo y no enviárselo a los trabajadores vía correo. Esa es la forma en estos momentos en las cuales el trabajador va a quedar obligado, se le va a notificar la existencia de ese protocolo y su deber de cumplimiento. Ese protocolo que ustedes van a elaborar no lo necesita aprobar la autoridad ni de salud, ni la autoridad laboral, ni la autoridad del Ministerio del Trabajo, ni tampoco lo tiene que aprobar, obviamente, el municipio. Ese protocolo es una serie de instrucciones que, tomando en cuenta lo que dicen las normas que yo he mencionado antes, ustedes las refuerzan y las aplican a la realidad propia de cada establecimiento educativo. Vuelvo a repetir, el protocolo que lo hacen ustedes, la persona de recursos humanos, que lo revisa el abogado como tal, no necesita aprobación de autoridad alguna. Inmediatamente lo ponen en conocimiento del trabajador y a partir de ese momento entra en vigencia y aplicación. ¿Qué sucede si un trabajador no cumple ese protocolo? Sencillo, ese trabajador puede ser objeto, dependiendo de cuál sea la falta, puede ser objeto de un llamado de atención, de una multa o eventualmente, les recuerdo, puede ser objeto de un visto bueno por falta de cumplimiento de obligaciones relativas a seguridad o higiene en el trabajo. Entonces, el no cumplir protocolos puede ser sancionado dentro del colegio. Puede ser sancionado con un llamado de atención, una multa y hasta con la sanción más grave, que es dar por terminada la relación de trabajo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Entremos un poco. El COVID, el coronavirus como tal, tiene la posibilidad de un alto contagio. La posibilidad de contagio del coronavirus y todo eso es a través de 3 fuentes. A través del contacto, a través de gotas y obviamente en el caso de que uno esté en un ambiente donde estén esas partículas en el aire. Bien, entonces, lo primero que ustedes tienen que tomar en cuenta es que todo tipo de información que ustedes conozcan, deben ustedes socializarla con los trabajadores. La primera obligación que tiene el empresario, el patrono, el empleador y sus representantes o administradores es socializar la información, darla a conocer. Pero uno tiene que darla a conocer de una manera en la que uno deje la evidencia. La mejor forma es que ustedes, a los que puedan, les envíen el tema por correo para que de esa manera queda la evidencia. ¿Qué problemas va a suceder? ¿Cuál es el peor escenario que le va a suceder a un patrono si un trabajador obviamente se enferma? La posibilidad, en primer lugar, de que al patrono lo puedan multar porque no ha venido y ha cumplido las obligaciones de protección sanitaria, y si es que ese trabajador no está afiliado al IES o su aporte no está cumplida u oportunamente pagado y no puede recibir los beneficios del IES, las obligaciones de curar y sanar al trabajador pasan en ese momento del IES al patrón. Por eso es que, repito, es importante siempre estar al día en el pago del IES antes que del sueldo. Por otro lado, aclaro algo. Si es que yo obligo a un trabajador a laborar estando él enfermo con el COVID, obviamente puedo ser objeto de un enjuiciamiento. Ya no laboral, sino un enjuiciamiento civil por daños y perjuicios.
En otras palabras, mientras yo cumpla con tenerlo afiliado a un trabajador y mientras yo cumpla con darle a un trabajador los dispositivos de seguridad, los dispositivos obviamente de protección, yo debo estar tranquilo. ¿Cuándo yo voy a estar en una situación de peligro? Uno, cuando yo inhumanamente, ilegalmente, obligo a un trabajador a laborar estando enfermo, o cuando yo a un trabajador no lo tengo afiliado al IES, no le estoy pagando, y si se enferma, no lo ayudo y no asumo esos gastos. Y por último, en el evento de que yo no le dé o no le otorgue a ese trabajador, obviamente, los equipos de seguridad y de protección. Entonces, surge la pregunta, doctor Salmo, es decir, si yo estoy al día en el IES, es decir, si yo le entrego a mi trabajador la mascarilla y los guantes, es decir, si yo le estoy enviando al trabajador las fotos que se sacan de internet, que las publica el municipio, el Ministerio de Salud, el COE, que hay que lavarse. Si le estamos recordando eso, aunque el trabajador se enferme, nosotros ya no vamos a ser responsables, no van a ser responsables. Porque en ese caso se va a presumir que el contagio fue a nivel particular, el fin de semana, en horas y en lugares que no son el colegio. Ustedes serán responsables solo si no están al día en el pago del IES, solo si no entregan los suministros de protección como tal, y por último, si es que obligan inhumanamente, ilegalmente, a un trabajador enfermo a ir a trabajar. Solo en esos casos ustedes van a ser responsables laboralmente y civilmente. Claro, yo no puedo ocultar también el riesgo de que si ustedes obligan a un trabajador enfermo a ir a trabajar y el trabajador lamentablemente se muere, es probable de que le sigan a ustedes un juicio penal por el delito de muerte culposa, porque ustedes están obligando a una persona a ir y trabajar, obviamente no estando obligado a hacerlo por mandato de los protocolos y la normativa sanitaria. Entonces, trabajador enfermo no puede ir a trabajar. Trabajador en proceso de recuperación no puede ir a trabajar. ¿Qué pasa si yo ordeno que vaya un trabajador enfermo o en proceso de recuperación? Sencillo. Una denuncia a la Inspectoría del Trabajo, multa. Sencillo. Los daños y perjuicios que se produzcan por la recuperación del trabajador, tendré que pagarlos yo. Y si por desgracia el trabajador sufre una lesión fuerte o peor aún, se llega a morir, ahí sí habría la posibilidad de un juicio penal. Sigamos adelante. Tienen ustedes la obligación de socializar, dar a conocer esa información. Esa información que es una información desde elemental como y que tan trillada como lavarse las manos cada cierto tiempo. Que la duración debe ser 30 segundos, perdón. Que caramba, que hay que lavarse bien las uñas entre los dedos. Pero existen otros datos que pueden ser interesantes, hasta por cultura, novedosos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en los baños, como tal, el proceso de limpieza es un proceso que fundamentalmente tiene que hacerse de secado con las famosas toallas de papel. O por cultura, hasta por el rótulo, hasta por el nombre, la llamada etiqueta de la tos. ¿Qué es la llamada etiqueta de la tos? No es una calcomanía, no es un adhesivo, sino el protocolo de cómo se tiene que toser y cómo se tiene que estornudar ahora en tiempos de COVID. Se tose
ya no así abiertamente, sino que se tose o se estornuda y se cubre, obviamente uno, con la parte interna del codo. Es deber que tienen todas las empresas poner infografías. ¿Qué son las infografías? Es la información a color que sale sobre los protocolos de seguridad. Pero aquí surge algo interesante, ¿ya? Algo interesante, y es lo siguiente. Puntualmente, y sobre esto hay algunas consultas de algunos colegios amigos. ¿Qué pasa con los EPP? ¿Qué pasa con los implementos de protección personal? Bien, yo tengo que dar EPP, sí. Como patrono, usted debe entregarle a aquellos que van a trabajar en las instalaciones del colegio los llamados EPP. ¿Qué son los EPP? Los equipos de protección personal. El EPP se va a entregar en mayor o menor medida dependiendo de la actividad que tenga el trabajador, dependiendo del lugar que tenga el trabajador, dependiendo de los riesgos que tenga el trabajador. Sigamos adelante. En estos momentos, a nivel general, a nivel global como tal, dos son las actividades de mayor contagio. Dos son las gestiones en donde existe la mayor cantidad de contagio. Primero, en el tema médico, lo cual es obvio, si trabajo yo, obviamente en un hospital, ahí existe la mayor cantidad de riesgo del contagio, pero el segundo lugar es obviamente en el ámbito de limpieza. Entonces, recordemos esto. Nosotros somos un establecimiento educativo, nosotros no somos un hospital. El hospital es el lugar donde existe el más alto índice de contagio. Muy bien, cuando el plantel educativo abra sus puertas a la atención presencial, sencillo, ahí va a haber la posibilidad, entre algunos de los lugares más probables, el lugar en donde está o funciona la enfermería o el departamento médico. No descarto, obviamente, baños, no descarto, obviamente, bares, comedores. Pero técnicamente se habla del lugar a donde van las personas objetivamente que se sienten mal o que presentan síntomas. Entonces habrá que preparar la atención, el cuidado, la fumigación, la desinfección de ese lugar. Pero por otro lado, es en la zona y es en la actividad de la limpieza en donde existe la más alta probabilidad del contagio. Por lo tanto, las personas que laboren en el área de limpieza son personas que tienen que recibir la mayor y la mejor cantidad de EPP. Las personas que laboren en limpieza no solamente tienen que recibir, obviamente, una bata y mandiles que logren protegerlo. Deben recibir no solamente eso, y no solamente de una mascarilla N95, sino que las personas que laboren en el ámbito de limpieza, para que ustedes sepan, deberían recibir, entre otras cosas, esas mascarillas, por llamarlo así, el nombre técnico son pantallas, las pantallas de protección facial e inclusive esas monogafas que tienen. ¿Por qué? Porque es el contacto con el agua, es el contacto con este proceso de limpieza el que puede aumentar la probabilidad del contagio. Y se ha descubierto claramente, inclusive, imagínense ustedes, hasta por cultura, que más allá de la boca y de la nariz, el lugar donde más fácilmente ingresa el virus son los ojos. Por lo tanto, es importante, es fundamental el uso de esas gafas. A los que usamos lentes, esto en principio nos ayuda, pero no nos sirve tanto. Hay que usar las famosas monogafas, que son lentes que nos cubren y que no solamente nos cubren la parte frontal del ojo, sino los 4 costados, arriba,
abajo, derecha e izquierda. Y más aún, tener la posibilidad de la pantalla facial. Obviamente, la mascarilla N95. Esas personas de limpieza tienen que tener esa protección especial tratándose del rostro. Pero tratándose del cuerpo tienen que llevar, no solamente tienen que llevar, de ser factible, esos trajes especiales, sino también inclusive los mandiles, las batas y los mandiles. Esto está prescrito, esto está establecido como obligatorio en los protocolos que marca, que define el Ministerio de Salud Pública a nivel nacional. Y vamos más allá, hasta por cultura. Esas personas que están trabajando en el colegio deberían recibir guantes, pero los de limpieza no les sirve y no se establece para ellos el guante normal. No, ellos necesitan los guantes plásticos gruesos. Ojo con eso. Sigamos adelante. Entonces, qué interesante, qué cultura que uno obtiene a través del estudio de la normativa. ¿Por qué? Porque a través de eso nos podemos dar cuenta de que los llamados EPP, los implementos de protección personal, los equipos de protección personal van a ser más o menos dependiendo de la actividad que el trabajador ejecute. Entonces, si yo tengo trabajando dentro de las instalaciones del colegio a la secretaria, obviamente a la secretaria, como al resto, le voy a tener que dar una mascarilla quirúrgica y guantes. Punto. Para de contar. No estoy obligado a darle a ella más. Pero distinto es de la persona que limpia, porque la persona que limpia sí tengo que protegerla por mandato de la norma jurídica de mejor manera, de mayor manera, porque es a través del proceso de limpieza donde se ha establecido científica y médicamente que hay la mayor probabilidad del contagio. A esa persona sí tendré yo que darle a esa persona el equipo, el vestido, el uniforme, la bata, la pechera o mandil y la protección facial de la cual hemos hablado, monogafas y la pantalla facial. Doctor, somos un colegio que está en mala situación económica. Doctor, somos un colegio que no tiene muchos matriculados. Doctor, eso nos cuesta mucho. Bueno, si ese trabajador lamentablemente se enferma, esperemos que no fallezca, esperemos que usted esté al día en el pago del IES y que obviamente no exista una reclamación posterior. Las personas de limpieza, ergo, deberían estar debidamente protegidas y con los correspondientes equipos. Cuando yo entregue equipos, cuando yo entregue los implementos, desde una simple mascarilla hasta el equipo completo, si es que lo voy a hacer, debo de venir y tener evidencia ante cualquier reclamo que pueda tener el trabajador o sus familiares y ante cualquier inspección que haga la autoridad que sea, municipal, laboral, de salud o educativa. Y la manera, obviamente, de tener la evidencia es, si voy a entregar equipo, que me firmen la recepción o tomarle la correspondiente foto. Sigamos adelante. La normativa del Ministerio de Salud establece claramente tipos de equipos. Bueno, la lógica es que por lo menos debo dar las mascarillas quirúrgicas. Si usted quiere dar la N95, puede hacerlo. La lógica es que yo tengo que darle a los trabajadores guantes. Pero ¿cuál es el mejor guante? Los llamados guantes de nitrilo. Esos son los mejores guantes como tal. Y vuelvo a insistir, tratándose de las personas de limpieza, ahí son esos guantes gruesos, tipo guantes Videla, etc. Ahora, sigamos adelante. Recordemos algo. La posibilidad de la transmisión, y ya está eso ratificado por el Ministerio de Salud,
La posibilidad de transmisión es por agente animado o agente inanimado. Voy a explicar qué significa eso. Agente animado, que tiene vida. ¿Quién tiene vida? Los seres humanos y los animales. Entonces, caramba, yo vengo y protejo a mis trabajadores. Les estoy diciendo que tengan el distanciamiento, que no se pueden abrazar, que no se pueden besar, que no se pueden dar la mano, ¿correcto? Porque los seres humanos, como tal, pueden transmitir el virus. Pero ya está comprobado, también los animales. Entonces, en el colegio hay perros, en el colegio hay gatos, y se anda sobajeando al perro y se anda sobajeando al gato, bueno, ahí está una fuente de contagio. Ojo con eso, tengan cuidado con eso. Pero no solamente, lo dice el Ministerio de Salud, los agentes animados pueden contagiar. También pueden contagiar, obviamente, las superficies, los agentes inanimados. Y nosotros tenemos que tener ahí sumo cuidado. ¿Por qué? Porque obviamente puede ser que no estemos en contacto con los compañeros, pero puede ser que el compañero que tiene el virus toca algo. Y yo luego lo toco y me paso la mano en el ojo, en la boca, etc. ¿Y qué es lo más grave? Lo más grave que hay es que hay superficies en donde el virus vive mucho tiempo. Por ejemplo, acero inoxidable. En el acero inoxidable el virus puede vivir tranquilamente 3 días. Cartón. En el cartón científicamente está demostrado que el virus puede vivir hasta un día. Es por eso que dentro de los protocolos de seguridad, ustedes pueden establecer, como lo ha hecho, caramba, el municipio de Guayaquil, la obligación de evitar todo tipo de contacto de superficies, pantallas touch, que se utilicen, qué sé yo, equipos que tengan que tocarse lo mayormente posible. Si uno maneja papelería, las disposiciones y las recomendaciones científicas es que esa papelería física sea cambiada por información vía online. Pero si es irremediable el uso de la papelería física, esa papelería uno tiene que dejarla en un cartón 24 horas y retomarla al día siguiente, para que efectivamente, habiéndola dejado en ese cartón, en ese cajón y demás, esperar el tiempo en el que prudentemente va supuestamente a morir el virus. Entonces ustedes tienen que tener un protocolo para el manejo de la documentación, para el manejo de la papelería. Dentro de sus protocolos también ustedes tienen que tomar en cuenta el asunto de la ventilación. Se establece como principio obligatorio que los lugares estén debidamente ventilados de manera natural. Y cuando hablo de ventilación natural, me refiero fundamentalmente a ventanas abiertas. Y si en el establecimiento educativo están funcionando los aires, estos tienen que ser regularmente limpiados. Hay mucho peligro en cuanto al tema de los filtros. Sigamos adelante. El Ministerio de Salud ha recomendado de que, caramba, se utilicen mecanismos de protección buenos. Por ejemplo, alcohol sobre 70, alcohol metílico sobre 70, como tal, que es el recomendado. Que la limpieza sea diaria, una limpieza que sea diaria, una limpieza que sea en agua, una limpieza que vaya del lugar menos expuesto, escúcheseme bien, al lugar más expuesto. ¿Cuál es el lugar más expuesto? El lugar que tiene el tráfico. Algo interesante que establece la normativa de salud, ¿ya? Es el hecho de que debe de haber la enseñanza, el protocolo y la notificación al trabajador de cómo usar la mascarilla. Hay uno
se ríe viendo a la gente cómo la utiliza de manera inadecuada, cómo retirar la mascarilla y cómo botar la mascarilla. La mascarilla y cualquier tipo de equipamiento de protección tiene que ser botado en lugares especiales, en contenedores especiales, en fundas especiales que permitan el tratamiento adecuado y evitar el consiguiente contagio de los que pasen por ahí o de los trabajadores que tienen que acarrear esa basura, etc. Sigamos. Debe de haber un proceso de limpieza en el que existan los correspondientes registros. Esa limpieza ya hemos dicho que tiene que ser diaria y se tiene que establecer el correspondiente responsable. Ahora bien, sigamos con algo. Ustedes deben de tener una línea base. ¿Qué es la línea base? Sencillo. El patrono que vaya a iniciar su actividad debería convocar a sus trabajadores y aunque sea un costo, bueno, que no lo debería asumir el patrono, pero por seguridad, lamentablemente habrá que hacerlo, obviamente someter a esos trabajadores a una prueba de sangre para saber si están o no están enfermos. Aquellos que efectivamente ya la tengan y esa prueba que sea de un laboratorio confiable, ustedes lo pueden utilizar. Pero esa prueba que ustedes van a hacer es una prueba que les sirve a ustedes como una línea base para saber cómo ustedes reciben a sus trabajadores en el establecimiento. Ah, tú ya viniste enfermo. No es que tú te has enfermado coincidentemente por venir a trabajar o por motivo de venir a trabajar. Entonces, uno hace algo que se llama ese triaje sanitario. Ese triaje sanitario es un triaje que consiste en primer lugar, someter al trabajador a un proceso de preguntas breves, puntuales, muy bien, que permitan conocer si el trabajador, su familia, su entorno, su barrio, como tal, sus vecinos, han o no sufrido el tema del COVID. Y eso se registra. Y luego pasamos en ese mismo día y en ese mismo momento a la correspondiente prueba de sangre. Las preguntas que se hagan en este proceso de triaje deberían ser preguntas breves, puntuales, y no ser preguntas que afecten la intimidad del trabajador. Los resultados y el registro de esas preguntas tienen que mantenerse en reserva. ¿Y por qué les digo eso? Muy sencillo. Porque tener COVID no es obviamente algo malo. Sin embargo, el hecho de que una persona tenga COVID puede dar lugar a que esa persona sea discriminada. Aunque les parezca mentira, broma o exageración, yo ya he tenido 3 casos en 3, uno es establecimiento educativo, los otros 2 no son establecimientos educativos, en los que han habido reclamaciones de los trabajadores porque se han sentido discriminados por compañeros de trabajo y por las autoridades del patrono o de la empresa. La información de quién tiene COVID y quién no tiene COVID es una información que obviamente hay que tomarla en cuenta y dependiendo de los casos como tal, en ciertos círculos hacerlo público o conocido. ¿Por qué? Muy fácil. Puede ser que haya un trabajador que esté activo, que sea muy reactivo, que la carga viral sea muy fuerte. Ese trabajador en ese momento se le pide que se retire. Ya tengo la base para afirmar que vino enfermo a través del resultado que me dio la prueba de sangre. Pero pueden haber algunos trabajadores que hayan tenido COVID y eso marca el resultado del informe de salud. Y en esos casos, según las disposiciones, si no presenta síntomas, pueden venir a trabajar. Pero muchas veces los compañeros que no se han enfermado, al conocer esto, pueden discriminarlo.
Bueno, les recuerdo que todo proceso de discriminación, todo proceso de acoso, obviamente puede ser sancionado civil, laboral o penalmente. Y puede haber algún trabajador o trabajadora problemática o problemático que nunca faltan y que todos sabemos que existen en el colegio, sabemos que existen en la empresa, que puede valerse de eso, de algún comentario, de alguna broma de otro compañero para poder decir que ha sido discriminado. Entonces, la recomendación que yo les puedo hacer a ustedes es venir y tener cuidado con todo, con algún proceso de discriminación. Tener cuidado con eso. Les vuelvo a repetir, suena exageración, pero en este tiempo ya he tenido yo 3 casos que han mediado en una reclamación laboral. Sigamos. Hay que establecer un protocolo, ya les he dicho a ustedes, para el transporte de mercaderías y de papeles. Hay que establecer ciertas reglas en cuanto al proceso de la ingesta de alimentos. No pueden funcionar en el colegio, donde funciona, donde labora la gente, dispensadores de agua. Hay que evitar eso mayormente. Asimismo, el tema de los hornos estos, microondas, que son peligrosos ante esta situación. Sigamos. Señores, es importante y muy importante tomar en cuenta el hecho de que las autoridades municipales pueden hacer inspecciones. Las autoridades de salud pueden hacer inspecciones. La autoridad laboral puede hacer inspecciones. Pero aquí hay que ser francos en algo. ¿Cuál es la autoridad que mayormente los va a ir a visitar? Muy seguramente la autoridad municipal. Entonces tenemos que ver si ese municipio como tal, y hablamos de la FEDEC, que aglutina todos los municipios de la provincia del Guayas, hay que ver si ese municipio ha aprobado una ordenanza. Algunos cantones ya la han aprobado, Guayaquil, San Borondón, Daule, Durán, etc. ¿Qué es lo que sucede ahí? Muy sencillo. Lo que sucede en ese caso puntual es que podemos ser visitados por inspectores municipales y los inspectores fundamentalmente van a tomar en cuenta ¿qué cosa? Los inspectores van a tomar en cuenta el hecho de que las personas tengan sus equipos de protección, la máscara, los guantes. Algunos no le ponen atención al guante, la máscara siempre es obligatoria. Van a tomar en cuenta el hecho de que existan infografías, es decir, dibujos que nos digan cómo obviamente proceder. Van a tomar en cuenta algún tipo de adhesivo que establezca la marca del distanciamiento. Van a tomar en cuenta, si es que ingresan, y de hecho van a ingresar al establecimiento, la distancia de 2 metros que tiene que ver entre una persona y otra que esté trabajando como tal. Y obviamente en el evento de que existan trabajadores, empleados que no lo cumplan, nos van a llamar la atención o eventualmente nos van a poner una multa. Esa multa va a ser una multa que depende la capacidad de personas que estén en el colegio, la capacidad de ocupación que tenga. Como un colegio tiene una alta capacidad de ocupación como tal, tratándose de Guayaquil, y para poner un ejemplo, nos podrían poner una multa que llega a 6 salarios mínimos vitales. Es decir, casi $2.400. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es periódicamente, diariamente, controlar a los trabajadores. Llega un momento determinado en que las personas se cansan de usar la mascarilla, sienten que se ahogan. Llega un momento determinado en que una persona viene y se pega con otra. Llega un momento determinado en que no pusimos o se salió la infografía, se salió la marca para establecer el distanciamiento, se han unido demasiado los escritorios y demás. La autoridad municipal no necesita invitación, simplemente presenta la credencial y pasa, y obviamente puede ir a los lugares en donde ustedes
permitan en términos generales que ellos vayan. El municipio de Guayaquil, como yo les decía, ha aprobado una ordenanza. Yo le he mandado a Gabriela esa ordenanza para que ustedes la vean, la chequen. Es una ordenanza bastante completa, demasiado exigente, muy exigente ante esta situación por la que estamos atravesando. Ustedes pueden tomar, aunque no estén en Guayaquil como tal, y más aún los que están en Guayaquil, deben de tomar sus disposiciones para poder hacer sus famosos protocolos de bioseguridad. Recuerden que hay que invertir en esto, es una obligación legal. Recuerden que hay normas ya cuantitativas y cualitativas que hay que cumplir. No puedo dar un alcohol de menos de 70, no puedo permitir que una persona que tenga temperatura que marque 38.5 de ahí hacia arriba ingrese, y las exigencias van a estar en mayor o menor medida dependiendo del tamaño y el movimiento que pueda haber en el colegio. Las obligaciones son bastantes, las obligaciones son algo onerosas como tal. Se obliga a que diariamente... Hola. Hola. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Fuerte y claro. Ya. Las obligaciones como tal obligan gastos, obligan gestiones, que yo sé que involucra erogaciones económicas en tiempos difíciles. Analícenlas, váyanlas cumpliendo de acuerdo a su capacidad como tal. Hay unas que son de cumplimiento o de demanda más urgente que otras, y eso nos va a evitar algún inconveniente de carácter legal. No hay la posibilidad del cierre, yo quiero que eso ustedes lo entiendan, hay la posibilidad de una sanción económica, pero el hecho de que no hay la posibilidad del cierre no significa o no es patente de corso para que ustedes decidan, obviamente, no hacer nada y andar en desafueros. Hay una obligación, y la obligación que establece la Ordenanza Municipal de Guayaquil es informar si alguna persona obviamente tiene o se ha enfermado de COVID. Recomiendo, obviamente, si eso va a darse por parte de ustedes, manejar esa información con la debida reserva. Cuidado, porque en ese momento se van a ganar ustedes una reclamación por violar la intimidad de ese trabajador. Entonces, cualquier tipo de comunicación, cualquier tipo de información que tengan que dar, la recomendación es hacerla a través de un abogado y previa revisión del abogado. Cuidado con enviarla unilateralmente, y el día de mañana puede existir alguna persona que se sienta afectada u ofendido. Señores, ¿alguna pregunta que ustedes deseen formularme? ¿Algo que no esté claro? ¿Algo que quisieran que repita? ¿Alguna idea? Hola, pueden utilizar el chat para empezar a abrir los micrófonos de quien necesite una consulta. Acabo de enviarles por el chat también el PDF que me envió el abogado. Les recuerdo que esta videoconferencia se está grabando y se les enviará a sus correos conjunto con el PDF, ¿ok? Paredes Navarro dice que está todo muy claro, sí, recibido. Igual estamos atentos, este es el momento de que hagan sus preguntas, consultas, para que también quede registrado. Nos avisan, por favor. Ahí veo una pregunta, ¿podría leerla Gaby? Doctor Salmon, el control de asistencia a través del reloj biométrico, colocar la huella digital para entrada y salida del personal. Karina Ludeña de Sagrados Corazones. Eso tiene que evitarlo, y todo tipo de contacto con superficies tiene que ser evitado. Absolutamente todo eso. La manera en que usted puede venir, y si eso se le vuelve problemático, el tener que cambiar de sistema, es que usted obligatoriamente ponga al lado de
del aparato un dispensador de gel o de alcohol y que obligue a que sus trabajadores, previo al tema, se limpien las manos con gel y alcohol. Es exactamente lo mismo, para que usted sepa, que existe en los cajeros automáticos. En los cajeros automáticos se obliga necesariamente a que exista esto. Hola, ¿me oye? Sí. Sí, sí, lo escuchamos, correcto. Entonces, necesariamente se obliga a que en los cajeros automáticos de los bancos exista eso. Okay. Entonces, respondiendo a la pregunta, si nosotros podemos evitar eso, eviten. Si no se puede evitar, lo mantiene, pero junto con eso tiene que poner obligatorio pegar a la pared, obviamente, un dispensador de gel alcohol. E instruir a sus trabajadores de que previo a meter el dedo tienen que obviamente hacer ese proceso. Peor aún si para este proceso tendrán que quitarse la huella, tendrán que quitarse el guante. Le comento algo. En muchos establecimientos educativos y públicos, hoy por hoy la marcación no es a través de ese medio. Entonces, se utilizan otros. Alguien viene y toma lista el responsable departamental, o por otro lado, el prender la computadora y abrirla ya genera automáticamente una clave que va del departamento de informática al departamento de recursos humanos. Listo. Por acá tenía a María Nieves, creo que tenía una consulta, no sé si la quiere hacer. Bueno, Luisa Almeida Cedeño Banchón. Diga. Un comentario. Si dice que el municipio puede hacer la inspección, hay que estar seguros de que sean verdaderos inspectores. Por supuesto, y usted tiene el derecho ante cualquier inspector que diga que viene de cualquier lado, exigirle que le presenten a usted la credencial. Se supone que esa persona tiene que venir en un carro oficial. O sea, las credenciales son susceptibles de ser falsificadas. Entonces, si vienen en un carro particular o si vienen en un taxi, esos no son funcionarios municipales. Tenga cuidado con eso. Vienen en camionetas municipales y presentan su credencial. Listo. Diego Guajala. Doctor Salmon, el COE indica que se debe otorgar movilización a los trabajadores para evitar el uso de transporte público. En este caso, si ya empezamos a ir la parte administrativa a nuestros colegios, ¿deberíamos otorgar un transporte institucional? La obligación de entregar un transporte institucional no está establecida. Sin embargo, obviamente, si ustedes pueden facilitarlo y no afecta sus costos, adelante. Las grandes empresas, especialmente las constructoras, lo están aplicando. Señores, las obligaciones van a ser cumplidas según su capacidad económica. Si ustedes tienen la capacidad económica de darle a todos sus trabajadores las mascarillas N95, las gafas, las monogafas, la pantalla facial, esos uniformes o equipos antiflujo, el mandil y la bata, los cubre zapatos, si están en la capacidad de hacerlo, obviamente háganlo, ¿no es cierto? Aquí hay algunos que sí tienen el derecho a recibirlos, que ya hemos dicho, son los de limpieza. Ahora bien, usted puede poner puntos extremos, darle más al de limpieza, darle menos al administrativo, pero aquel que hace el control, el filtro, el portero, el conserje o el guardia de seguridad, le puede usted dar más equipos. Si el día de mañana usted se siente más seguro de que sus trabajadores vengan en un bus y puede usted costear el bus, adelante. Existen, por ejemplo, empresas que lo que están haciendo es contratar un sistema de catering. Entonces, ya viene el almuerzo para sus 10, 20 o 30 trabajadores que estén trabajando, que estén laborando. Hay otras empresas que han acomodado ciertas áreas, han puesto divisiones de estos plásticos especiales. Ya todo eso depende según la capacidad que tenga, obviamente, el patrono o empresa. Lo mismo que pasa en sus hogares.
Nosotros damos más o menos seguridad según el dinero que podamos o no tener. Listo. María Nieves de los Sagrados Corazones. ¿Qué procedimiento se debe seguir con el personal que hace pintura? ¿Debo entregar equipos de protección? Pues ellos no son parte de la institución. Usted es responsable por sus trabajadores. Si usted contrata con un empresario cierto tipo de actividades, las externaliza, ese tercero con el que usted contrata tiene que dotar de esos servicios. El peligro no va a ser de usted para con ellos en cuanto a cualquier accidente o enfermedad que ellos tengan. El peligro va a ser puntualmente de que ellos contagien a su gente. Entonces usted tiene la obligación de que su abogado en el contrato que usted haga con ese contratista establezca esa condición. Y por otro lado, que las personas que tienen en el colegio que controlen que ese contratista y el personal cumpla los requisitos de seguridad. Ok, Yalmar Lombeida. Doctor, buenas tardes. ¿Cuál es su recomendación para el reintegro de labores de un colaborador que ha sido diagnosticado por COVID? En caso de realizarse exámenes, ¿quién debería cubrir el costo? Mi querida amiga, los exámenes en primer lugar son exámenes que se necesitan para tener una realidad. Esa realidad es una realidad que no solamente le permite al trabajador estar tranquilo, sino también al entorno. ¿Qué es lo que sucede aquí? Ese trabajador debería obtener su certificado de salud de parte de algún dispensario del Ministerio de Salud o del IES. Ya depende de la posibilidad real o efectiva de que él la obtenga. En algunas empresas que tienen obviamente la capacidad económica para eso, ellos la están cubriendo. Vuelvo nuevamente sobre lo mismo. Si el día de mañana estamos hablando de un trabajador que ha tenido COVID como tal, el reintegro tiene que ser un reintegro seguro. Y ese reintegro seguro solamente se va a dar cuando tengamos un informe médico que nos diga que él tuvo, pero ya no contagia, ya no es reactivo, la carga ya no es alta. Mi consejo es pedirle a ese trabajador que obtenga el certificado, pero por su seguridad, si es que usted quiere estar seguro y darle seguridad al resto, no se haga lío y pague. Más aún si usted está en un colegio religioso donde están las madrecitas, los padres y muchas veces mayores. Tenemos que tomar en cuenta de que las secuelas pueden ser graves y fuertes. El tema de los estudios médicos los exámenes médicos están en el orden de $40 aproximadamente. Si el día de mañana la actitud de la empresa es diferente y no quiere pagar eso porque no está obligada legalmente, puede hacerlo y le va diferiendo y le va cobrando poco a poco del sueldo al trabajador. Lo importante es buscar una solución que no solamente es para la empresa, no solamente es para el patrono, es para los compañeros de trabajo, es para las personas que viven en el establecimiento educativo y hasta para el propio trabajador. ¿De qué gano yo si el día de mañana el trabajador va a ir a un laboratorio cualquiera, particular, supongamos, ¿ya? O un dispensario del IES y van a traer un certificado que no me valga? O que vaya a una clínica particular y que venga con una prueba donde existan falsos positivos o falsos negativos. Señores, hoy por hoy el tema de la inversión en materia sanitaria, que sé que involucra una erogación de dinero y que estamos en una época difícil, esa erogación es una inversión de vida, de vida. Y eso es lo que tienen que ustedes tomar en cuenta. Listo. Acá Gira me pone, estamos trabajando desde casa y uno de los empleados se enferma de COVID y no puede ir al IES. ¿Cómo justifica que debe ausentarse de su trabajo? El deber que tiene todo trabajador que se enferma, es comunicarle a su patrono, según lo que dice el Código del Trabajo,
durante los primeros 3 días su enfermedad. Si es que efectivamente ese trabajador no lo informa, debemos de presumir que esa es una ausencia no justificada. Y la ausencia no justificada me permite a mí no pagarle esos días, y si dura más allá de 4 días, 4 o más días, poder proponer en el momento oportuno el correspondiente visto bueno. Sigamos adelante. Puede suceder que un trabajador no esté en capacidad de ir a un dispensario médico o al IES. Debemos nosotros de tratar en ese sentido de ser flexibles. Señores, esta es una época en la que nosotros debemos de ser flexibles, solidarios y muy humanos, lo cual no significa que vamos a permitir que se dé cualquier situación, pero sí entender que hay situaciones muy complicadas. Todos tenemos miedo al contagio. Entonces, lo que yo les puedo recomendar es estar atrás, pedir que se justifique, y seguramente se va a dar esa justificación en pocos días. Aquella persona que quiera abusar de la situación y hacérselas de vivo, seguramente en poco tiempo, caramba, va a tener un mal destino, sea personal o sea laboral. No volverse loco, no ser tan exigentes en este tema de los controles, salvo que obviamente ustedes denoten, se den cuenta de que hay alguien que quiere en realidad cobrar un sueldo y no trabajar. Ahí ustedes pueden actuar de diversas formas. Ustedes pueden pedirle a ese trabajador que les presente inmediatamente un certificado, hacer que vaya al IES, o eventualmente, ahí sí, contratar a ustedes un médico que visite al trabajador. Existe en algunos pocos colegios trabajadores sociales. Los trabajadores sociales pueden ir a la casa de la persona. Ok, María Nieves de Los Sagrados. Supongamos que un trabajador se hace la prueba y sale negativo, pero en el transcurso de la movilización se enferma. ¿Cómo proceder para que pueda contagiar? ¿Cómo proceder? ¿Cómo proceder? Muy sencillo. Ese trabajador, en el momento en que se enferma, se tiene que quedar en su casa como tal, no puede ir hasta que no esté totalmente curado, y en el momento en que él considere que está totalmente curado, usted lo va a recibir a través de lo va a recibir siempre y cuando le presente un certificado médico en que le indique que no tiene ya contagio. Listo. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud o quiera ampliar su pregunta? Pueden habilitar también los micrófonos, me pueden poner aquí por el chat que necesitan hablar y se les habilita. ¿No? A ver, por acá tengo Mariela Sinche, doctor Salmon, parece que está formulando su pregunta. Mariela, también puedes poner el altavoz y te escuchamos. Sí, creo que es más rápido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor, ¿qué tal? Estábamos viendo que usted nos indicaba que debemos de hacer el protocolo, ¿verdad? Y tal vez podemos utilizar la ordenanza municipal para acoger que el protocolo no necesita la autorización de nadie, basta que esté redactado con las normas que tenemos que seguir y que cuidar, como usted nos indicaba, el uso de mascarilla obligatoria, el distanciamiento de 2 metros, el tema de proteger a los EPP para los colaboradores, etc. Mi pregunta es, estas recomendaciones que usted nos daba, al final yo escuché que teníamos que tal vez ser revisado por un abogado. Se refería al protocolo para no vulnerar los derechos de los trabajadores. Esa fue la última parte que comentaba, ¿verdad? O sea, a pesar de no necesitar una, digamos que aprobación de una autoridad, sí es recomendable que un abogado lo revise, ¿cierto? Es verdad. A ver, en primer lugar entendamos, volvamos a repetir porque en la repetición está el gusto. A ver, mire, esto no lo va a tener que aprobar ninguna autoridad. Esa es una norma interna del colegio. Correcto. Muy bien. Ahora,
Si usted copia casi igual lo que dice la ordenanza, le soy franco, no creo que necesite un abogado. Pero si usted eventualmente en la ordenanza de repente se mete en temas de sanciones, ahí es distinto, porque ahí usted puede afectar los derechos del trabajador. Si usted establece obligaciones o crea obligaciones que puedan ser medias exageradas, también usted se puede meter en algún problema, ¿ya? Se va a meter en algún problema en el evento de que usted sancione al trabajador, en el evento de que exija conductas que puedan ser riesgosas o exageradas. Siempre mi recomendación, no es por interés profesional, pero mi recomendación es que sus abogados lean los documentos hasta para saber si están bien o mal redactados. Porque a veces se redacta algo de una manera inadecuada, no está claro, no se sabe si se permite o no se permite, etc. Si ustedes analizan un poco el documento que se les envía, van a encontrar diversas situaciones, obligaciones, condiciones, requisitos que les va a servir. Tomen de eso lo más importante. No hay que inventarse el agua tibia, pero sí adaptar eso a la coyuntura de cada uno de ustedes. Listo. Gracias. Gracias, Mariela. Acá tenemos Viviana Ruiz. Buenas tardes, ¿podrían ayudarme con el archivo? Viviana, se pasó el archivo hace unos minutos y subes en tu chat. Igual este archivo lo voy a pasar, como lo dije, por correíto también, para que me lo puedan descargar y tener para sus centros educativos. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Están a tiempo. Recordemos que recién iniciaron clases, me imagino que deben de tener dudas. Un micrófono. Una preguntita. Hermana, adelante. ¿Qué hacer con personas de la tercera edad que ya están en periodo, en el tiempo requerido para jubilarse, pero que están ahí? ¿Qué hacer con estas personas? La normativa, mi querida madrecita, la normativa establece que esas personas no deberían hacer un trabajo presencial, sino que deberían hacer un trabajo a través de teletrabajo. Es muy conocido por todos y está en la normativa que yo he enviado, está en la normativa del ministerio y también del municipio, que existen personas que son colectivos que están exceptuados del trabajo presencial. Entre esos, las personas de la tercera edad, las mujeres embarazadas, todos aquellos que sufran enfermedades crónicas o catastróficas. Entonces, esas personas, si efectivamente tienen o están en alguna de esas circunstancias, no deberían hacer un trabajo presencial, sino un teletrabajo. Hola. No le escucho, madre. Madrecita, no se le escuchó. Ya. Si fuera un trabajo de limpieza. Madrecita querida, lamentablemente si es un trabajo de limpieza, ya no puede haber un teletrabajo, obviamente. Entonces, si en ese caso puntual a usted no le queda más, obviamente, de continuar con la relación de trabajo, seguirle pagando hasta que efectivamente la persona tenga la posibilidad de jubilarse, si es en breve tiempo, y si no, hay que esperar que se levante la cuarentena para ver cómo se la puede ir utilizando a esa persona. Pero vuelvo a insistir, en que en ese momento usted tiene el riesgo de que si la convoca, se enferma, usted va a ser responsable, porque es un grupo protegido. Y la responsabilidad ahí suya va a ser penal, por un lado. Y por otro lado, lastimosamente, ya la situación supera el problema. Usted podría darle alguna actividad para que la persona pueda hacerla, qué sé yo, en su hogar. No creo que la persona de limpieza pueda hacer esto, pero en algunas empresas hay ciertas labores manuales que se están entregando a los trabajadores. En algunos casos, por ejemplo, para que usted sepa, que también sepan los compañeros, hay trabajadores que no tienen lamentablemente computadoras, no tienen internet, etcétera,
y lo que estamos haciendo en ciertas empresas, dependiendo de la actividad a la que desarrolle la empresa, es enviarle algo de trabajo a la casa que pueda ser ejecutado manualmente. Suena exagerado, tonto, irrisorio, etcétera, pero inclusive pues se les envía trabajo para leer, expedientes para revisar, situaciones que permitan justificar en algo el sueldo que ellos están recibiendo. Entonces, dentro del tema suyo, evalúe qué posibilidades exista de que algo pueda hacer esa persona desde casa. Gracias. Para servirla más. Carlos Celi quería hablar. Adelante, Carlos. Carlos Cali. Hola, buenas tardes. ¿Me oye? Sí. Ya, no, lo que por mi parte, o sea, yo quería más, antes de nada agradecerle una charla muy explícita, muy comprensiva y ha aclarado muchas dudas que de pronto algunas de ellas estábamos en el aire. O sea, yo creo que para mí ha sido una muy buena charla, de mucho interés. Gracias, felicitaciones. Gracias por sus palabras, muy amable. Muy Gracias, gentil. Carlos. Ayúdame, ¿de qué colegio federal? San José de Valle de Guayaquil. Gracias, Carlos. Por acá tengo a Diego Guajala, perdón. Doctor, ¿es necesario un espacio de aislamiento si se llegan a detectar casos de COVID cuando los colaboradores presenten síntomas? Mi querido amigo, aislamiento, no quiero que me vea irónico, aislamiento para nada, usted no es hospital, ni el colegio es hospital. La persona que tenga síntomas en ese momento se va, sale del colegio, punto, se acabó. Un trabajador que presenta síntomas y demás que objetivamente puedan hacer presumir la posibilidad de la enfermedad, en ese momento el trabajador coge, se levanta y se va. No hay posibilidad de aislamiento alguna. Ustedes no son hospital, no son dispensario médico. Si existe alguna persona que se quiere pasar de vivo y dice, me duele la cabeza, o se echó agua en la nariz y le dice, estoy moqueando, muy bien, señor, retírese, muy bien, váyase al médico y me trae el certificado médico. Y si no trae el certificado médico, otro es el cantar. Usted le va a llamar la atención y la próxima vez lo va a multar. Entonces, así el tema es fácil. Usted no necesita zona de aislamiento. ¿Por qué? Porque las normas establecen de que en la empresa solamente van a estar personas que no estén enfermos y que no presenten síntomas. Es por eso que se obliga a la toma de temperatura. Persona que llega todo feliz y tranquilo, pero el termómetro dice que tiene 38.5, no ingresa, aunque sea el rector, no puede ingresar. Se acabó, se coge, se levanta y se va la persona. Si la persona viene sin mascarilla, no puede ingresar. Se acabó. Si la persona en medio del actuar, al mediodía, a la 1, a las 10, a las 9, le comienza un dolor de cabeza, le comienza a picar fuertemente la garganta y demás, coge, reporta el tema, si tiene médico en ese momento lo hace evaluar y si no, sencillo, se va al dispensario médico del IES. No podemos tener zona de aislamiento, es una situación de alto peligro. Ok, Mariela Sinche, doctor, ¿qué disposiciones se han dado en cuanto a la reintegración del personal a las instituciones educativas? Mis queridos amigos, hasta este momento la única situación que se plantea, es el hecho del correspondiente aislamiento, Entonces, cada establecimiento educativo va a tener dentro del plantel el personal que pueda manejar y mantener dentro de esas consideraciones y separaciones de 2 metros como tal. Punto. Si usted necesita que exista el personal trabajando en el plantel y laborando en el plantel, usted eventualmente lo puede hacer, siempre y cuando cumpla con todos los protocolos de seguridad. Ok. ¿Qué es lo que están haciendo los colegios, mis queridos amigos? Los profesores están trabajando desde la casa.
¿Por qué están trabajando desde la casa? Porque de esa manera evitamos el tener personal que controla. Evitamos tener que utilizar mayores equipos de control, limpieza y demás. Obviamente, hay ciertas áreas que sí van a funcionar dependiendo de los casos, como son el tema de contabilidad, si es que no han habilitado pagos en línea o pagos en alguna entidad bancaria. La mayor cantidad de colegios está funcionando realmente es de manera general con teletrabajo. Ok, veo que ya no tienen preguntas o no sé si alguien más necesita alzar la mano para alguna inquietud extra que tengan. Cualquier tipo de inquietud, de todos modos, Gabriela, les va a pasar a ustedes mi celular. Yo puedo absorber cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan telefónicamente o a través de un mensaje. No tengo ningún inconveniente. Ese tipo de gestión no tiene ningún costo, no se preocupen. Listo. Yo voy a pasarles el número del abogado. No se escucha. Hola. Sí, ahí sí. Listo, que les voy a pasar por correo también el número del abogado. Lo pueden encontrar también en la página de la FEDEC sobre las asesorías que nos ha dado, sobre los talleres que hemos tenido. Todo el material que necesiten lo pueden preguntar al correo o al WhatsApp de la FEDEC. Siempre está abierto, pero respetemos los horarios, no tan de noche ni en la madrugada, por favor, por algunos que me escriben un poquito en horas ya de descanso, ¿no? Igual estoy atenta, ustedes me avisan, cualquier consulta, también el correo del abogado, los voy a poner al correo que ustedes me enviaron para inscribirse en este taller. Por acá, bueno, están saludando y diciendo que muchas gracias, que les ha servido mucho el taller. A ustedes. Para servirlos. Cuídense mucho, saludos, bendiciones y a sus órdenes.